y lo hemos invitado a Gastón Utrera, que es el director de Economic Trends, para que analicemos un poco las perspectivas de lo que se sabe y un poco de entrar a hacer un análisis sobre lo que podría acontecer frente a lo complejo que es todo el panorama económico y político argentino. Gastón, ¿cómo te va? Muy bien, Gustavo. Bueno, mira, hay un tema sobre el cual vos sos especialista porque siempre lo seguís muy de cerca, que es el relacionado con los bonos. Y fíjate vos que, conocida la designación de Martín Guzmán, los grandes bonistas han comenzado a tener, digamos así, una especie de alivio porque tenían miedo de que allí pudiera venir un kamikaze cualquiera. Y en consecuencia ha habido ayer, a pesar del fin de semana, esos negocios que se hacen fuera de mercados, pero lo mismo ha acontecido hoy, ha habido una serie de negocios que hacen que los bonos argentinos estén mostrando firmeza. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, el viernes han empezado a develarse las cartas Claro, con la designación del gabinete y en particular de Martín Guzmán en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Y con esto empieza a develarse también cuál va a ser la estrategia para la negociación de la deuda pública. El planteo que viene haciendo Martín Guzmán es diferente del que cabría esperar de un Guillermo Nielsen o un Daniel Marx, que son enfoques más ortodoxos, que concretamente en la práctica implican esos enfoques ortodoxos, ir a negociar extensión de plazo contra el compromiso de ajuste fiscal para generar superávit fiscal a futuro que permita el pago de esa deuda. Y el enfoque de Martín Guzmán es otro, es pedir extensión de plazos para darle aire a la economía, para evitar tener que profundizar el ajuste fiscal con el argumento de que más ajuste fiscal tira más abajo la actividad económica y por lo tanto tira abajo los recursos fiscales y hace inviable a futuro pagar la deuda. El planteo entonces es dennos plazo para poder evitar más ajuste fiscal, permitir que la economía crezca y entonces sí poder pagar la deuda. No es música para los oídos de los mercados, que prefieren más en general esos enfoques más ortodoxos, pero las cartas ya empiezan a jugarse y lo que viene planteando Guzmán es dentro de todo razonable. La incógnita es cómo va a lograr la negociación alguien que viene de estudiar a fondo estos temas en ámbitos académicos sin tener la práctica de la negociación con los mercados. Es el tema, claro. Y en Argentina esto implica asumir riesgos. Seguro que el presidente Fernández entiende que ha asumido riesgo, porque poner a un académico que pasa sin escalas de la investigación a manejar gran parte, no toda, pero gran parte de la política económica, eso implica un riesgo importante. No, probablemente sí, es una jugada realmente muy importante por parte de Fernández. Sí, seguramente habrá coordinación con Matías Culfas, que es la persona de confianza de Fernández, que va a estar en el Ministerio de Producción, Cecilia Todesca desde Jefatura de Gabinete, con lo cual vuelve a aparecer un problema, un desafío que tenía, por ejemplo, Macri en el comienzo de su gestión y durante toda su gestión, de cómo coordinar las distintas partes de la política económica distribuidas en distintos ministerios. Claro. Eso que ocurrió hace 4 años está ocurriendo o va a ocurrir ahora nuevamente. Claro, porque hay que pensar, bueno, son todos peronistas, pero es decir, no todos los peronistas piensan igual. Y cada uno quiere su espacio de poder y cada uno tiene muchas veces, inclusive en lo económico, una teoría ideológica sobre cómo se tienen que llevar. Pero además porque la política económica es algo complejo, especialmente en una economía tan compleja como la economía argentina y con tantos desafíos económicos, en la cual distintas políticas generan impacto en otros ámbitos de la economía. Entonces, si un ministerio es el que maneja las tarifas y otro es el que maneja las cuestiones fiscales y la deuda, lo que haga el ministerio que maneja las tarifas incide sobre los números de quien está negociando la deuda y está manejando lo fiscal, y así con cada una de las partes de la política económica. Otra parte de la política económica que hay que coordinar es la del Banco Central, donde va a estar quien fue segundo de Martín Redrado durante toda la gestión de Martín Redrado, incluso tuvo un poco más, Miguel Pelle, que tiene perfil mucho más bajo que el resto de los economistas que están en el gabinete, pero también permite vislumbrar qué tipo de política monetaria y cambiaria tendremos hacia adelante. En todas estas cosas, evidentemente, ni vos, ni yo, ni nadie sabe lo que va a ocurrir a futuro, pero sí hay ciertas cuestiones que podríamos anticipar y otras que quedan en el terreno de las incógnitas que se irán develando con el tiempo. En la política monetaria, de lo que podríamos estar seguros es de que ese enfoque monetarista que tuvo este gobierno quedó en el pasado. A ultranza. Es más, este mismo gobierno ya lo dejó en el pasado, ha emitido 25% de dinero desde agosto para acá.
Eso seguro va a continuar, con lo cual la incógnita hacia adelante es si eso se utilizará razonablemente dentro de los márgenes que da actualmente la economía o si se irá a fondo con ciertas ideas de que se puede emitir mucho dinero sin impacto. Esa es la teoría de Kicillof, ¿no? La teoría de Kicillof, que encima ahora encuentra cierto respaldo o tratan de darle respaldo con una discusión que se está dando en Estados Unidos, con algo que se llama teoría monetaria moderna, que plantea que en cualquier economía se puede empujar siempre la actividad económica con déficit fiscal y que no hay problema con cómo financiarlo porque de última se puede emitir dinero y que eso no debería generar mayores problemas porque quien emite dinero es el que obliga a la sociedad a utilizar ese dinero. Pero esto que acá se está utilizando en esos ámbitos del kirchnerismo como una justificación, un respaldo, un sustento, en realidad en Estados Unidos es una discusión marginal solo en ámbitos académicos. Sí, es de los ámbitos académicos solamente. ¿No? Es decir, no lo está considerando la Reserva Federal de Estados Unidos. Ni para ponerlo en práctica. No está en las discusiones concretas de la economía, no está en las noticias económicas, pero acá en Argentina, al plantearse de esa manera, casi corremos ciertos riesgos por la historia inflacionaria, incluso de hiperinflación. Hemos hecho todos los experimentos sabidos y por haber, sí. Desde emitir a tontas y a locas a decir emisión cero, y después tener que abrir la canilla. Ahora, vos sabés que estabas diciendo una cosa que es particularmente importante, lo mencionaste al pasar, pero que tiene, como acá en economía, así, en cuanto se te escapó un agujerito chiquito así, que capaz que por ahí se hace un drenaje total. Y me estoy refiriendo concretamente a la negociación que puede haber con los acreedores del tema del pago de intereses, porque ese pago de intereses va a tener una relación directa con el déficit primario que pueda tener Argentina. Y dependiendo de cuál sea el déficit primario, va a ser la necesidad de financiamiento a través de la maquinita, ¿no es cierto? Es decir, son temas que están todos absolutamente concatenados. Bueno, ahí lo que tendríamos que tener en cuenta es que el déficit primario, es decir, el que excluye los intereses de la deuda, que seguramente va a estar entre 0,5 y 1% del PBI, comparado con una base monetaria, con una cantidad de dinero que está entre el 8 y el 10%, hace en números redondos que si uno quisiera financiar todo ese déficit fiscal con emisión de dinero, la cantidad de dinero aumentaría entre 10 y 15%, y eso no es algo explosivo en un contexto como este, donde ya venimos con inflación muy por encima de esos niveles. Es la mitad de lo que ha emitido Macri. Y venimos de un año sin emisión de dinero, con lo cual hay cierto margen para financiar ese déficit fiscal con emisión de dinero sin generar una explosión inflacionaria, pero se requiere hacer algo con ese otro 3 y pico por ciento del PBI, que son los intereses de la deuda, y ahí está justamente la estrategia de postergar en el tiempo ese pago de intereses para darle aire a las cuentas públicas. La propuesta que ha venido de Wall Street para el presidente es, no, mire, págueme los intereses y nosotros le prestamos para pagarnos esos intereses. Es una forma de extenderlo en el tiempo capitalizado con las tasas de interés actuales, claro, porque es poner esos intereses, pagarlos con otra deuda que va a estar generando los mismos intereses que está generando en este momento. Ese es el motivo por el cual Martín Guzmán no sería de la idea de aceptar esa propuesta. Eso es cambiar chinche por bolita. Así que, por algo salieron rápido a plantear, mira, yo les presto entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para que ustedes paguen los intereses. Bueno, eso es cambiar los intereses por deuda que rinde intereses en los niveles actuales. La famosa bicicleta que le hemos visto tantas veces nosotros, ¿no? Bueno, va a ser una negociación compleja porque además juega el Fondo Monetario Internacional, y al Fondo Monetario Internacional siempre le conviene que en el arreglo de la deuda privada haya una quita lo más grande posible como para garantizar el repago de sus propias acreencias. Bueno, mientras que los privados quieren que primero esté el acuerdo con el fondo para que haya cierta cobertura, cierta especie de auditoría del Fondo Monetario Internacional. El fondo en definitiva es el gran auditor. Por eso te digo que este es un tablero de ajedrez pero tan absolutamente tan complicado, que por eso te decía, en cuanto movimos un peón, no hablemos de un alfil ni soñemos de la reina, ¿no? Bueno, no me quiero hacer referencia, no hay segundas intenciones. La metáfora va por otro lado. Va por otro lado, bueno, pero en cuanto moviste un peón dentro de ese tablero, lo moviste mal, puede venir el jaque mate, y eso sería terrible porque ahí sí que estaríamos al borde del default. Bueno, ahí vienen los otros componentes de la política económica. Todos sabemos que es altísimamente probable que la estrategia de política antiinflacionaria del gobierno no sea a través de la política monetaria, sino a través de este gran acuerdo económico y social que quiere lograr y del cual ya hay señales de que sindicatos y empresarios estarían dispuestos a participar de ese acuerdo. Este tipo de acuerdos puede funcionar en el corto plazo para reducir la inflación en la medida
en que esté bien armado políticamente, con compromisos de las partes, en este caso sindicatos y empresarios, pero el punto no es el corto plazo, sino el mediano plazo, es decir, qué se hace mientras eso eventualmente surte efecto para bajar el déficit fiscal y la emisión y poder salir de ese tipo de acuerdos a futuro. Y por supuesto ni siquiera tienen chance de funcionar a corto plazo si no hay suficiente acuerdo político para frenar aumentos de precios y salarios. Esto se puede hacer bien, como lo hizo Israel, con una política de estas características en el 85 y desde entonces no ha tenido nunca más inflación, o podría hacerse mal, como se hizo entre el 73 y el 75, donde originalmente redujo drásticamente la inflación durante el segundo semestre del 73, pero siguió la emisión de dinero y el déficit fiscal y terminó explotando en el Rodrigazo de junio del 75. O como ocurrió en época de Surruil, donde incluso hasta se usó una herramienta más heterodoxa que un acuerdo económico y social, que fue directamente un congelamiento de precios y salarios, pero que sirvió para simultáneamente bajar déficit fiscal y emisión de dinero y por lo tanto funcionó bien el plan austral en el arranque, pero terminó fracasando cuando por distintos motivos 2 años después volvió el déficit fiscal y la emisión y terminamos en una situación de emisión de dinero explosiva y terminamos en la hiperinflación. Con lo cual hay antecedentes para tener en cuenta en cómo debería ser armado. De lo que podemos estar seguros es que el intento va a venir por ese lado. La incógnita será cómo se ejecutará y cuán intervencionista termina siendo el Estado para tratar de hacer cumplir esos acuerdos de precios y salarios. La parte de los salarios es más fácil de hacer cumplir, la de precios siempre es más compleja, hay que garantizar que los productos estén en góndola, que estén con el tamaño y la calidad acordada, porque si no hay infinidad de trucos para saltear el acuerdo de precios. Vos sabés que yo creo que el meollo del asunto está allí y no en vano, Alberto Fernández está requiriendo la opinión de especialistas de Holanda, donde sí ha funcionado bien este modelo, pero la composición de este Consejo Económico y Social, yo creo que una de las medidas de shock, que algunas tienen que existir por parte de Alberto Fernández, pero yo creo que una de las medidas de shock es enviar al Congreso de manera inmediata la conformación de este Consejo Económico y Social y darle una calidad de superestructura, de manera tal que su determinación pueda no ser vinculante, pero que su voz sea muy importante. Es decir, si no, ¿para qué lo tenemos si nuestros consejos no son aplicados directamente por el gobierno o no son cumplidos por aquellos que tienen un compromiso al integrar precisamente este consejo? Y es así como funciona en Holanda, es decir, no tienen determinación ejecutiva, pero sí de un supraorganismo de consulta, porque están representados absolutamente todos, empresarios, gobierno, oposición, organizaciones sociales, todas dentro de esa estructura. Yo creo que este proyecto tiene que ser enviado lo más rápidamente posible al Congreso. Coincido con vos, Gustavo, en que si ese es el camino elegido, cuanta más institucionalidad tenga, mejor y más chances va a tener de funcionar. Y no fijarle plazos. Y entiendo que esa es la idea del gobierno, cosa que descubriremos mañana, pasado, en el transcurso de los próximos días, cuando eventualmente salga el proyecto de ley al Congreso, porque aparentemente va a ser uno de los proyectos de ley que van a ir al Congreso durante diciembre, la conformación de este espacio para el acuerdo económico y social. También jugaría ahí a favor el hecho de que eso fuera coordinado por alguna personalidad que esté en la intersección entre la economía y la política, entre lo técnico y el manejo político. Hay muy pocas personas que puedan estar en esa intersección. Uno, claramente, es Roberto Labaña. Cuyos asesores ya están trabajando con Alberto Fernández. Eso podría ser la señal de que hay una avanzada de trabajo de los técnicos para preparar ese desembarco de Labaña. Lo sabremos en pocos días, pero es razonable pensar que el nuevo presidente esté pensando en una figura de esas características. Eso también podría colaborar a que esto logre funcionar, de nuevo, con chances de frenar la dinámica de la inflación en los próximos 4 o 6 meses, permitiendo entonces una ventana de tiempo para trabajar otras políticas, y de esa combinación, en todo caso, saldrá la probabilidad de éxito para el resto del año. Bueno, hay muchas veces pequeñas cosas te dan una idea hacia dónde se encaminan las negociaciones, ¿no? Porque fue muy notorio el saludo, el abrazo de Alberto Fernández con Roberto Labaña, después una charla en privado y después una conversación a puertas cerradas entre ambos, de manera tal que yo creo que hay muchas cosas
que, como ocurre siempre en la política, que se vienen haciendo a lo largo, prácticamente Alberto Fernández viene trabajando para ser presidente desde el momento mismo de las PASO, porque eso se notaba que era irreversible. Algunos pasos se ha tenido que dar, y la estructuración política, es decir, la composición de los distintos sectores del peronismo, es lo que más difícil le tiene que haber resultado, y de allí que sale este gabinete que se podría considerar que es relativamente moderado. Y de allí la tranquilidad con que se ha recibido todo esto. No ha habido estallido, es decir, no ha habido movimientos del dólar, es decir, no ha habido explosión en los mercados, porque en otros momentos, es decir, hubiera sido realmente que todo se fuera a niveles insospechados, porque hay que tener en cuenta que aquí, de acuerdo a cómo se mueva este acuerdo con el Fondo Monetario y con los bonistas, va a ser el nivel que puede llegar a tener el dólar, que para los argentinos es importantísimo, ¿no? Porque está relativamente quieto. Bueno, efectivamente el anuncio del gabinete del viernes ha generado o cierta tranquilidad, o por lo menos cierta idea de esperemos a ver cómo esto funciona, pero no fue una mala señal. La elección de Guzmán ya era esperada en el mercado y era lógico que la motivación del presidente para elegirlo tenía que ver con el planteo que le hacía para negociar la deuda, que en definitiva además el planteo que venía haciendo Labaña, lo que ocurre es que Labaña lo venía haciendo de una manera tan abstracta que, por ejemplo, cuando venía acá a Córdoba en medio de la campaña y planteaba hay que terminar con el ajuste y la forma de pagar la deuda es creciendo, la respuesta de todo el mundo era, bueno, sí, a ver, ¿cómo? Claro, esto me está diciendo algo que es casi una expresión de deseo, sonaba de esa manera, pero ahora viene alguien que viene con un planteo concreto, que ha estado estudiando esos temas, que ha planteado en sus trabajos académicos metodología para evaluar cómo manejar estas variables en una negociación en un país, con la lógica de no solo tratemos de generar con ajuste fiscal superávit para pagar la deuda, porque eso tiende a no ser sostenible cuando eso impacta negativamente demasiado sobre la economía, impongamos también la restricción de que esto tiene que generar superávit a futuro, pero de una manera compatible con que la economía crezca y no ahogando la economía, porque al ahogar la economía termina jugando en contra. No aguanta más. Bueno, esa idea que plantea es razonable. Claro, está todo el mundo con el agua. Incluso tendría que ser o podría llegar a ser razonable para los mercados en la medida en que eso implique una negociación más sostenible en el tiempo y no una negociación que fracase rápidamente, como ocurría con todos los supuestos de repago de la deuda que hacía el Fondo Monetario Internacional en sus cálculos en el acuerdo con Argentina, y esos supuestos de trabajo no duraban ni 2 meses porque la economía argentina iba claramente en otro sentido. De tal manera que ahí puede surgir algo interesante. Y lo otro, de lo que todavía no hemos hablado, pero donde también podemos imaginarnos algunas cosas, es con la política cambiaria, que fue probablemente el gran problema de este gobierno, con todas esas escapadas del dólar que generaron inflación, que generaron caída del poder adquisitivo de los salarios, que complicaron la deuda porque la deuda está en dólares y el funcionamiento de la economía está en pesos, entonces sube el ratio deuda-PBI. Bueno, en esto es razonable pensar que se acabó esa lógica, ese casi dogma de que la economía tiene que funcionar con tipo de cambio libre y que el Banco Central no puede intervenir. Lo más probable es que vayamos a una lógica de dólar administrado. La diferencia es muy grande, aunque ahora es más sutil con la existencia de tantas restricciones cambiarias, porque quedan pocas operaciones dentro del mercado oficial, pero una lógica de dólar libre sin posibilidad de que intervenga el Banco Central implica altas tasas de interés. Seguro. Porque cuando vos sabés que el dólar, una vez que empieza a crecer, puede frenar en un nivel altísimo, como el equivalente a los 110 pesos por dólar actuales en que frenó en 2002, eso hace que para que alguien vaya a pesos hay que ofrecerle una tasa de interés altísima. Entonces, tipo de cambio libre, sin intervención posible del Banco Central, lleva altas tasas de interés, pero una lógica de dólar administrado, donde es el Banco Central el que juega fuertemente para definir la trayectoria del dólar, hace que tenga menos sentido especular con el dólar, que haya más interés en pesos, más interés por ir a activos en pesos, y eso baja la tasa de interés. Esa es una lógica muy diferente de manejar la política cambiaria, tiene consecuencias sobre la tasa de interés, y eso es probablemente lo que intente hacer la nueva gestión del Banco Central, con el contexto en que hay tantas restricciones cambiarias que ya no hay posibilidad de que se escape como ocurría el dólar oficial, pero sí se puede escapar el dólar paralelo y por eso puede tener sentido trabajar. Por el momento la brecha es una cosa absolutamente lógica, pero dependiendo de cómo funcionen todas estas variables,
crucemos los dedos para que las cosas se hagan bien, porque si no, si el dólar llega a pegar otra disparada, y que va a ser ya en el dólar verdadero, es decir, el dólar que quiere todo el mundo, aquí, aunque... Bueno, eso generó sin lugar a dudas muchos problemas durante estos 4 años y esas escapadas del dólar claramente hay que frenarlas porque a fin de cuentas termina subiendo el dólar, termina arrastrando todos los precios en la economía, termina generando un problema enorme en la economía y gran parte de la ventaja de competitividad cambiaria de la suba del dólar se termina licuando con inflación, con lo cual termina siendo un problema, termina generando mucho problema en la economía casi para nada. Entonces, yo entiendo que quienes van a gobernar ahora entienden que tienen que cuidar el dólar. De hecho, por ejemplo, la cuestión de las tarifas o los precios de los combustibles. El problema de los precios de los combustibles, si están dolarizados o no, es cuando se escapa el dólar. Si uno logra estabilizar el dólar, teniendo los precios de los combustibles dolarizados para generar los incentivos adecuados en vaca muerta, no generan problema en el mercado interno cuando el dólar no está pegando los saltos que pegaba. El problema con los precios de los combustibles fueron los saltos enormes del tipo de cambio, que subía 20, 30%, llegó a subir 50% en agosto del año pasado, cuando arrancó agosto en 27 y terminó en 40. Bueno, eso obviamente genera un problemón, porque los precios de los combustibles, si los atás al dólar, termina subiendo muy fuertemente el precio en el mercado interno, y si lo desatás del dólar, termina generando desincentivos en el mercado del petróleo. Bueno, el problema de fondo en realidad es la escapada del dólar. Por eso es importante mirar lo que va a hacer el Banco Central y a diferencia de otras de las políticas, ahí las cartas no se van a develar de un día para el otro, sino que seguramente iremos infiriendo la política cambiaria mirando lo que hace el Banco Una cosa Central. segura, el cepo continúe. Sin duda. No me gusta mucho hablar de cepo porque da la impresión de hay o no hay. Y en realidad entre el extremo en que todo el mundo puede comprar la cantidad de dólares que quiera, hasta el otro extremo en que nadie puede tocar un dólar, hay una gama de restricciones cambiarias enormes. Exacto. De hecho, lo hemos visto con los $10.000 por persona, que bajó a 200. ¿Qué va a hacer este gobierno? Seguramente va a administrar restricciones cambiarias cuyo costo político de haberlas introducido ya lo corrió el gobierno que se está yendo. Y además el gobierno que viene va a tener el argumento contra cualquiera que le diga, bueno, pero si no está de acuerdo, sácalo, el argumento de, viste lo que le pasó al gobierno anterior cuando lo sacó rápido y le generó un montón de problemas, con lo cual tiene hasta los argumentos para plantear que va a seguir manejando las restricciones cambiarias. Y iremos viendo en la práctica, más cerca de cuál de los extremos se van fijando esas restricciones cambiarias.